nombre de la APP les doy a todos la bienvenida. La conferencia de hoy está titulada La utilidad del enfoque de derechos humanos en la práctica clínica. El ponente es profesor de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es investigador asociado a Crónicas, que es el Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas, también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es médico asociado en la especialidad de neumología en la Clínica Delgado, AUNA. Médico asesor de Defensoría del Pueblo entre 1997 y 1999 y también del 2005 al 2012. Y es colaborador de organizaciones de derechos humanos, de sociedades civiles, tales como Demus, APRODE, PRONSEC, entre otras, ¿no? El doctor Gonzalo Yanela Malca es un experto en temas de derechos humanos y al día de hoy va a presentar un tema de suma importancia para todo médico de todas las especialidades, ¿no? Doctor Yanela, agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación. Tiene usted la palabra. Gracias, Silvana. Buenas noches. Quisiera saber dos cosas. Se escucha bien y se ve la pantalla, ¿no? Que creo que es lo más importante en esto. Se te escucha bien y se ve la pantalla, Gonzalo. Ok, Sí. perfecto. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Quisiera un poco comenzar y creo que esto lo ha resumido bien mi experiencia en estos temas. Yo siempre trato de destacar que pese a que uno puede mostrar cierta afiliación a instituciones y que uno hace cierto tipo de actividad profesional diversa, yo soy fundamentalmente un médico que ve pacientes, es decir, el 90% de mi tiempo lo dedico a ver pacientes, y creo que eso es en parte lo que voy a tratar de desarrollar en los siguientes minutos. Yo creo que mi experiencia viendo estos temas desde siendo un médico asistencial, alguien que hace, me ponen en cierta ventaja y desventaja con respecto al resto de personas que trabajan estos temas. Creo que veo las cosas de cierta complejidad y eso voy a tratar de compartirlos. Pero sobre todo, una de las cosas que he aprendido a lo largo del tiempo es que mi experiencia haciendo esto, trabajando en estos temas, y además siendo médico que ve la parte asistencial, me ha ayudado a entenderlos mejor y quizás encontrar los caminos en los cuales uno puede entender mejor cuál es el sentido y cuál es la ayuda que estos enfoques te pueden dar. Ya les digo, no voy a hablar mucho voy a tocar temas que por ciertos momentos no van a parecer ser de derechos humanos, específicamente como uno los trata de conocer, así que lo que voy a llevarlos es a entender por qué es importante el enfoque de derechos humanos, y creo que todo lo que les voy a relatar está impregnado de este enfoque que tienen derechos humanos. Y derechos humanos son importantes por muchas razones. Creo que esta cita que yo uso con frecuencia del quien es relator del derecho a la salud en Naciones Unidas es excelente introducción de por qué es importante el enfoque de derechos humanos. Y es importante porque lo que hacemos en el día a día muchas veces puede estar impregnado por esta noción y convicción de que estamos haciendo las cosas por cierto sentido, pero que en el camino no tenemos en cuenta una serie de elementos en nuestra atención que lo que generan es una mala atención y un mal servicio, y muchas veces vulneran derechos. Yo creo que eso es un aspecto muy importante en lo que es aspectos de derechos en la práctica clínica. Y estos aspectos de derechos, hay que decirlo, son muchas veces muy incómodos cuando se discuten entre médicos y particularmente en el Perú. Y eso es por múltiples razones que no podría exponer. Somos una sociedad que no tiene un discurso de derechos muy bien cimentado. Tenemos nosotros como servidores de salud también muchos problemas de vulneración de nuestros derechos. Trabajamos en condiciones que son precarias, somos víctimas del sistema también, pero también tenemos falencias y vacíos en nuestra formación muy grandes que generan que esto sea un problema.
Y lo otro que es una limitación es que cuando hablamos de estos temas a nivel de formación, pregrado o posgrado, lo hacemos casi exclusivamente desde el ámbito deontológico jurídico. Se los voy a exponer un poco de cuál es la forma más tradicional de hablar de estos temas, ¿no? De hablar de una lista de derechos, de hablar de valores un poco absolutos, lo justo, lo adecuado, qué cosa es lo obligatorio. Y además es una enseñanza que es muy poco permeable. Y yo les digo, ¿cómo se enseña, por ejemplo, temas de derechos humanos y una cuestión muy particular, el consentimiento informado en nuestras facultades? Y esto es, yo diría, muy común en casi todas las facultades. Bueno, se hace de una manera usualmente que utiliza elementos históricos, se habla de la historia de la evolución de la jurisprudencia, los consensos, las declaraciones, que están basadas muchas veces en cuestiones comunes a la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo, el Código de Nuremberg, se cita cómo empieza a introducirse temas de derechos de pacientes en jurisprudencia, se avanza hacia consensos más institucionales, esto es la carta de la Asociación de Clínicas Norteamericanas de los años 70, y finalmente se empieza a hablar ya de lo que sería aspectos más actuales de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, y que se parece más a lo que nosotros conocemos hoy en día como la práctica usual, ¿no? Y cómo esto se ha ido introduciendo en el tiempo, tanto en leyes como en códigos, y tenemos incluso esto obedeciendo consensos internacionales. Este es otro reporte especial del relator de Naciones Unidas con respecto al derecho a la salud. A lo que voy es que esta forma de enseñanza y esta forma de diálogo o de no diálogo es quizás es lo más usual, es la forma que me enseñaron a mí a ver estos problemas y hasta hoy se mantiene. Es poco permeable, es como dictar una lista de elementos sin ver su complejidad, sin ver de dónde vienen y muchas veces sin ahondar en discusión y en pensamiento crítico. El asunto de esto, lo que es más serio, es que eh, muchas veces corren en líneas paralelas la formación que tenemos como médicos y lo que tenemos en nuestras leyes, porque nuestras leyes en muchos sentidos son muy de avanzada. Tenemos leyes específicas de derechos de los pacientes que incorporan muchos elementos de derechos humanos en nuestra legislación. Sin embargo, no han sido llevadas de la mano con una formación y no han sido llevadas, creo yo, y eso es lo que voy a tratar de exponerles, de la mano con las herramientas para que nosotros los entendamos como médicos, ¿no? Hoy en día los derechos de los pacientes, por ejemplo, en la práctica clínica, estos se basan en áreas muy comunes en la ética médica, pensamiento humano, derechos humanos, están estructuradas en leyes, en códigos, y en el Perú está todo esto muy bien normado. De leyes no nos falta casi ninguna en general, ¿no? Nos falta quizás cosas avanzadas en cuestiones de discusiones de fin de la vida, de principio de la vida, etcétera. Pero en lo que es condiciones generales, nos parecemos mucho a la gran mayoría de países del mundo. Sin embargo, nos podemos encontrar con problemas como el que trata de retratar esta diapositiva, que es la mano de un paciente evidentemente mayor, y esto lo traigo ustedes deben recordar, hace alrededor de 11 años, esto fue en el año 2010, o un poco antes, donde hubo este caso de un adulto mayor con diabetes que tenía pie diabético, había fracasado ya varias terapias de antibióticos y cosas un poco eh, alternativas como cama hiperbárica, etcétera, para tratar de salvarles su pierna. Él además tenía cirugías vasculares en las dos piernas y se oponía a ser amputado. Finalmente autoriza ser amputado y es llevado al quirófano y se le amputa la pierna equivocada. Al día siguiente de habérsele amputado la pierna amputada, regresó al quirófano para amputarse la pierna correcta. En 2 días él terminó amputado de dos piernas. Yo traigo en relación este caso porque este caso, bueno, llegó a los medios, fue de alguna manera discusión en áreas de médicos y sobre todo en el ámbito formal a nivel del colegio médico.
Y cuando el Colegio Médico investigó el caso, no llegó a conclusiones que uno podría decir que fueran de la mano con una formación y con todas las leyes que tenemos. Y una de las cosas que más sorprende es que el discurso que se dio, el discurso oficial, era un discurso muy lejano a lo que debería ser lo correctamente dado por nuestras leyes y una legislación, que esto se trató de una vulneración de un derecho fundamental, la persona no había autorizado a esto, además fue un error médico. Eh, cuando hubo el pase de mando en el año 2012 entre decanos, uno puede encontrar en los registros del Colegio Médico cosas como las que están puestas en la diapositiva, no lo voy a leer, pero para que vean que tenemos muy eh, interiorizado elementos que claramente son vulneradores de derechos, que no van de ninguna manera de la mano con eh, principios, ¿no?, sustentados en nuestros códigos. Y, y la pregunta es, ¿por qué terminamos en esto? ¿Por qué es que esto sucede? ¿Por qué es que a nivel oficial podemos decir tan ligeramente que podemos amputar la pierna que queramos, sin reflexionar, sin entender que esto no solo no es así, sino, digamos, fundamentalmente no es así? Eh, Hace unos años también en una eh, movilización de recursos del Estado para tratar de combatir tuberculosis, se hizo una ley de tuberculosis que fue reglamentada en el año 2016. En el año 2016 esta ley se reglamentó y tenía un artículo que es el que está en la diapositiva, en la cual se ponía que los enfermos de tuberculosis podrían ser sometidos al Código Penal, algo que transgrede también la mayor parte de principios de derechos humanos, y algo que además ha sido sancionado ya a nivel internacional. Este artículo fue cambiado gracias a presión de organizaciones de derechos humanos entre las cuales yo participé, pero no fue criticado por ni una institución oficial, ni la Sociedad Peruana de Neumología, ni la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, incluso organizaciones como la OPS, los representantes médicos de la OPS, felicitaron esto y no consideraban que esto era un problema serio. Todos ustedes saben que el Perú además eh, en el Perú han ocurrido vulneraciones de derechos humanos hechas por médicos bastante terribles, y esto es una representación artística de lo que fueron las esterilizaciones forzadas en los años 90, a lo que yo he participado, y créanme, no hay mucha postura oficial o crítica o autocrítica por parte de médicos con respecto a lo que sucedió. Yo cuando trabajé en la Defensoría del Pueblo he recogido mucho de testimonios de médicos sobre cómo es que miramos los derechos de otros. Y créanme que las cosas que uno encuentra llegan a pensar que quizás no solo hay una brecha en conocimiento y en entendimiento, sino además un, no hemos logrado sacar ciertas cosas o expresamos mucho de lo que nuestra realidad tiene. Creo que el último mes nos ha mostrado cuán eh, terrible es la realidad con respecto a discriminación, a racismo en nuestra sociedad, y creo que las discusiones que hemos visto no nos deberían ser tan ajenas, porque esto es algo que hay que seguir trabajando. Los testimonios que están viendo son testimonios que recogimos en la Defensoría del Pueblo como parte de un trabajo de tratar de justamente sensibilizar personal de salud con respecto a estos temas. Y uno puede llegar a cosas bastante extremas como ya actitudes bastante fuera de contexto actual, y gente que realmente considera que está por encima del bien y el mal. Pero quizás una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando hacíamos estos talleres y cuando yo iba a conversar con pacientes era no solo estas actitudes, sino este estado casi de seres indefensos cuando uno marca líneas y de alguna manera debate con médicos, sobre todo médicos jóvenes. Esta sensación que tienes de que no tienen las armas, no tienen los elementos y no entienden bien por qué es que los derechos son algo importante, ¿no? Y esta fue una frase que me quedó muy marcado de una médico residente en el INEM. Ante este taller que además era hecho de una forma de tratar de
de poner y de sacar ciertas debate con estos grupos de médicos jóvenes, esta doctora se sintió, digamos, agredida, y esta sensación de que, ¿y ahora quién defiende a nosotros? En una cuestión que de alguna manera me da cierta empatía. Uno es médico y uno sabe que en las situaciones que están, por más que uno entiende que los derechos y el enfoque de derechos es algo importante. Yo creo que esto hay que verlo con cuidado, y uno de los retos que tenemos las personas que trabajamos en este tema es entender que esto no es solo una falta de conocimiento de aspectos jurídicos. Los médicos son un grupo humano muy especial, eh, formado de una manera muy especial, y que tiene además, si uno los observa más como un grupo humano, una serie de problemas, de barreras naturales, eh, que se las hacen difíciles de vencer para entender derechos humanos. Y lo que me voy a dedicar es un poco a cómo ha sido, cómo yo entiendo y cómo creo que entiendo cuáles son las herramientas más útiles para poder llegar a que la gente entienda en qué lenguaje debemos hablarles. Y creo que uno de los lenguajes que debemos hablarles es en cosas que sabemos que existen. Uno es que existen una serie de sesgos cognitivos en la práctica clínica. Esto lo conocemos, hablar de eso alguna eh, eh, un par de diapositivas sobre todo el trabajo que se ha hecho en sesgos cognitivos en práctica clínica. Es algo que está muy estudiado, sobre todo para hablar de error médico, error diagnóstico, incertidumbre, que son temas que están muy digamos, en hora hoy en día en la enseñanza en medicina. Entender también que cambio, fricción, que tiene que haber una fricción saludable entre la costumbre, la tradición y el cambio. Esto es algo que a veces no miramos con la debida dedicación, y es algo que tenemos que evaluar, de verlo como algo necesario, ¿no? Y algo que es muy claro en medicina. Eso nos hace a veces muy difícil incorporar enfoques no médicos, a veces en una actitud defensiva a enfoques pseudocientíficos, ponemos casi todo en el mismo saco. Con respecto a sesgos cognitivos, creo que muchos de ustedes de repente están al tanto. Yo siempre recomiendo a algunos de estos autores. Daniel Kahneman ha sido Nobel en psicología, hablando de todo lo que es los sesgos cognitivos. Eh, Jeremy Grossman tiene un par de libros excelentes. Este que se llama Cómo los doctores piensan es muy bueno. Es un oncólogo de Harvard que de alguna manera, con una serie de ejemplos y elementos, escribe un libro que no es tan hecho para médicos, pero creo que los médicos son los que le sacamos más jugo, porque uno se ve muy identificado en estos problemas que puedes encontrarte. Y Dana Lady ha hecho mucho trabajo en lo que es irracionalidad, ¿no? Es un comportamiento irracional. Ustedes deben conocer que los signos cognitivos son elementos con los cuales uno puede toparse muchas veces y cometer errores diagnósticos o errores de tratamiento. Creo que la pandemia ha sido un ejemplo muy claro con todas estas terapias que muchos médicos han abogado, y que claramente caen dentro de estas categorías, ¿no? Pensar por una enfermedad además que tiene el 95% de la gente que le va a ir bien, cualquier cosa puede tener un sesgo de confirmación o errores heurísticos afectivos, ¿no? Todo lo que es signos cognitivos se ha estudiado muy bien, hay mucho de este trabajo, y creo que conocer que los médicos estamos inmersos en esto es un buen primer paso para dar un espacio para empezar a discutir derechos. Para vencer los sesgos cognitivos, la recomendación es entender que existen, forzar un pensamiento crítico, y algo muy importante en medicina clínica es revisión y investigación y revisión de la evidencia. La reflexión crítica es usualmente dada por tratar de buscar diagnósticos alternativos, esta pausa que uno tiene que hacer siempre para reflexionar, para ver la calidad de la evidencia, etcétera, algo que hemos visto mucho los clínicos en la pandemia. Y uno de los hechos más claros es que esto es de ayuda en muchas áreas de medicina. Uno de los problemas médicos, por ejemplo, más comunes que existen, les voy a mostrar algunas cosas en cómo esto yo lo veo. Si tú le preguntas a un cirujano qué tan seguro está de un diagnóstico de apendicitis,
Te va a decir que está bastante seguro. Y créeme que una apendicitis puede tener un error diagnóstico de más o menos el 20% si es que no se ha hecho una tomografía. Y esto ha sido bien trabajo, se llama tasa de apendectomía negativa. En una enfermedad que es absolutamente común, es quizás de los cuadros quirúrgicos agudos, el cuadro quirúrgico agudo más común que ven un cirujano general. Sin embargo, tiene un margen de error, es decir, el 20% de pacientes que no se hacen una tomografía y que van al quirófano no van a tener apendicitis, 1 de cada 5. Si se hace tomografía, 1 de cada 10. Esa es la tasa aceptable de apendectomía negativa. Ese es el margen de error que trabajamos en medicina. Y quizás esto es importante de interiorizar y creo que se da en muchas áreas de la medicina. No tengo muchos ejemplos de psiquiatría, pero esto es algo que se repite y se repite en estudios. En este metaanálisis, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Eh, Además, estos signos cognitivos se dan en muchas áreas de medicina y nuestra limitación y nuestra incertidumbre incluso va en áreas muy sofisticadas. Yo soy intensivista y créeme que cuidados intensivos es un área que tiene mucho margen de incertidumbre. Si tú le preguntas a un intensivista quién va a necesitar o no una traqueostomía en el momento que ese paciente llega al ser entubado, no va a haber ninguna diferencia entre lo que él diga y el pronóstico del paciente. Esto se demostró en un estudio que se llama TRACMAN, que es un estudio de traqueostomía temprana, entendiendo que hacerle traqueostomía temprana a alguien que va a ser intubado va a tener un beneficio. Otra vez, áreas sofisticadas de la medicina tienen márgenes de error e incertidumbres muy altas. Eso se ve también en áreas de prevención, y esto es lo que es, si ustedes van y le preguntan a un cirujano cuál es su tasa de éxito con respecto a una prostatectomía radical o qué es lo que recomendaría, versus lo que realmente dice la evidencia, van a ver que va a haber una brecha y vean que incluso en cáncer de próstata hay estudios interesantes. Es un estudio sueco en que a partir de cierta edad no hacer nada es igual que operar. Y de hecho, en cáncer de próstata, si algo se ha visto es que ser muy agresivo a partir de cierta edad con respecto a despistaje y todo lo que esto implica, impresiona incrementar mortalidad. Y esto también incluye en lo que es mamografía. Y estoy poniendo estos ejemplos no por azar, sino para tratar de ejemplificar cosas que son extremadamente comunes y que son de alguna manera certezas que pensamos que tenemos en medicina y vean que tienen un margen de incertidumbre y quizás una capacidad de producir ese beneficio que uno cree que tiene mucho menor de lo que uno cree. Esto también se aplica a nuestra capacidad de predecir quién va a fallecer o no. Esto es esperable y estos estudios sobre Nicolás Christakis ha trabajado bastante este tema. Y una de las cosas que me gusta ver es esta diapositiva en la cual él menciona que la cercanía, la experiencia y la cercanía son factores que van, digamos, si uno es muy cercano a un paciente va a ser muy optimista, si uno es más experimentado quizás se acerque más a lo que es un pronóstico. Lo que he tratado de hacer otra vez, mi intención es qué elementos podemos usar en el conocimiento de la medicina para ayudar a entender por qué son necesarios el respeto a los derechos. Y yo creo que incertidumbre y entender, como decía Osler, que la medicina no es otra cosa que la ciencia y la incertidumbre, el arte de la probabilidad, es quizás un primer paso. Esto debe incluir, como dije, entender que existen signos cognitivos, que existe toda una eh, eh, conocimiento médico muy desarrollado sobre la base de incertidumbre que muchas veces no interiorizamos y que eso se hace necesario visibilizar para poder introducir estos otros conceptos que muchas veces los vemos como lejanos y difíciles de entender. Esto allana nuestra relación con los pacientes y nos hace más permeables al entendimiento de derechos. Y esto es una puerta para conversar sobre derechos. Y es una puerta que yo le entiendo, digamos, no es común, pero es quizás la puerta más apropiada, porque es un lenguaje que entendemos, y es un lenguaje que entendemos y se nos hace más dócil
ingresar. Existen, además de sesgos cognitivos, incertidumbre, otras formas ya más de interpretación personal de cómo la información médica, si uno es maximalista, minimalista, naturalista, tecnológico, y esas son una serie de enfoques que se dan a lo que tiene uno como dentro, es decir, si uno es de las personas que iría por todo o es de los que dice menos es más, si uno va más hacia la tecnología o espera un poco evoluciones naturales de enfermedad, pensamiento crítico versus personas que creen absolutamente en sus proveedores de salud. Existen scores para esto es las preguntas que se hacen para ver el maximalismo, minimalismo en los pacientes y en los proveedores de salud. Y esto lo que llega, y esto siempre te lo estoy montando un par de diapositivas, es a que podemos desarrollar escalas para medir quién es más maximalista, minimalista, y de alguna manera complejizar un poco más nuestra relación. Y nuevamente, utilizar estos enfoques eh, con el objetivo de allanar nuestra relación con los pacientes y de esa manera que puedan entrar estos conceptos como derechos, siempre me ha parecido eh, una herramienta útil. Diferentes tipos de mindset hacen eh, eh, visibles que nosotros podemos tener diferencias con los pacientes. Si aparte de tener incertidumbre, nosotros podemos ser muy diferentes a los pacientes. Podemos insistir, a veces basados en experiencias personales, en creencias personales. Eh, y quizás son una buena puerta de entrada para no utilizar frases como si fuese mi madre yo haría o haría lo siguiente, que es algo que, por ejemplo, se utiliza mucho en entrenamiento, para recomendar terapias en situaciones delicadas. Eso yo lo he hecho en mi entrenamiento de medicina interna. eh, pero que sin embargo es una frase muy común en nuestra práctica cotidiana. O sea, yo he visto más de un médico que recomienda cosas basado en eso, en decir, si fuese mi madre yo haría esto. Y vean lo opuesto a lo que sería una cultura de derechos, el enfoque digamos, ese tipo de enfoque. Eh, y, y siguiendo con otros elementos que contribuyen a mirar a esta mirada un poco más holística, un poco más eh, variada de lo que hay dentro de la práctica médica. Hemos visto eh, la construcción de la práctica clínica basada en muchas veces eh, evidencia que no está bien digerida, la existencia de sesgos cognitivos, la existencia de incertidumbre como algo que puede ser medible, la existencia de diferentes modos de ver la vida y las cosas como estas, si uno es maximalista, minimalista. Existen otros elementos en la práctica médica que también contribuyen. Uno es el error médico y el otro es la costumbre, el simple hecho de la situación de poder en la que estamos y la costumbre. El error médico es algo que ha sido también muy bien trabajado por la gente que hace calidad. eh, Suelen caernos un poco antipáticos, pero que son ciertos. El error médico existe y de hecho esto es una gráfica que se hizo a inicios de los 90 con respecto a este reporte que había del Instituto de Salud de Estados Unidos, que se llamaba Errores Humanos y que mencionaba la cantidad de muertos que podrían atribuirse a la práctica médica y que llevaron a tratar de ajustar ciertas políticas institucionales de calidad para mejorar, por ejemplo, uso de medicamentos, manejo de heridas, infecciones de heridas postoperatorias, el cuidado de los adultos mayores en hospitalización para que no se caigan, etcétera. Todos estos elementos de una prescripción más segura, una transfusión más segura, cirugías más seguras. Y muchos de estos elementos han adaptado incluso cuestiones que tienen que ver con protocolos de aerolíneas, de vuelos comerciales, que son quizás de lo más seguro que existen en el mundo de la industria, ¿no? El error médico ha sido medido en el Perú. Este es un estudio ya un poco de un poco de años atrás, pero que muestra que en el Perú, que era el país 5 de este estudio, el error médico estaba bastante por encima del promedio regional. Eh, eh,
Y yo creo que nuevamente ese es un elemento más que te hace necesario para entender por qué es importante hablar de derechos, por qué es importante aterrizar en el idioma de derechos con médicos, y creo que es una forma muy práctica de aproximarse al problema. Y finalmente, ¿cómo se construye la costumbre médica? Es decir, ¿cómo construimos lo que hacemos cotidianamente? Y a mí me gusta citar un ejemplo, eh, más por mi formación. Yo soy, otra vez, soy intensivista, soy neumólogo, hago práctica hospitalaria, y esto es algo que me gusta mucho porque hice un trabajo de investigación cuando estuve de fellow de cuidados intensivos, y es el catéter arteria pulmonar. Poco esto, el famoso Swan-Ganz, que es un instrumento que se usó muchísimo en práctica de cuidados intensivos. Ahí están el doctor Ganz y el doctor Swan con su invento, un invento extraordinario, muy fisiológicamente fascinante. Entonces pones un catéter venoso por una vía central, una vena yugular o una de las venas grandes que tienes en el cuello. Este catéter tiene un baloncito y sencillamente al pasarlo tú lo dejas ir, lo vas empujando de a poquitos, porque tiene un baloncito que va, digamos, con el torrente, que es un torrente de bajo flujo, es el lado venoso, y eso va avanzando a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y en una de esas se planta en lo que es en una rama de la arteria pulmonar. Y este baloncito tiene un sensor que sensa lo que está, digamos, más allá del balón, y puedes medir la presión que existe en, la, eh, en el lecho capilar pulmonar, y con eso puedes medir básicamente la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Con un acceso venoso puedes medir la presión del ventrículo izquierdo. Fascinante, eso, medir la presión del ventrículo izquierdo es lo que queremos siempre, porque eso nos hace entender cuál es el volumen de carga, y etcétera, etcétera. Entonces es una herramienta para cuidados intensivos extraordinaria. El problema es que cuando esto se introdujo nadie lo probó en un estudio, nadie dijo, ok, esto realmente sirve o no. Para el inicio de los años 90, y esto es para entender cómo construimos una costumbre en medicina, el 40% de los pacientes en UCI tenían un SWAN, y eso incluye hospitales del Seguro Social en el Perú también. Casi todo el que entraba a UCI tenía un catéter. Pero empezaron a haber voces críticas, es decir, bueno, esto es un problema, acá hay un problema de mortalidad, porque yo veo que cuando comparo pacientes con pacientes, de repente los que tienen SWAN van peor. Así que se planteó por esa época hacer estudios clínicos randomizados para ver si es que esto funcionaba o no. Y lo que sucedió es que no se pudo hacer estudios clínicos. Por ese tiempo, un doctor Connors hizo un estudio muy grande que es observacional, en el cual él recolectó mucha información de pacientes críticos para tratar, era un estudio que se llamaba SUPPORT, que era para tratar de ver variables y manejo de información con pacientes. El objetivo de ese estudio era que tú podías darle soporte a los familiares con una serie de herramientas, pensando más en inteligencia artificial. Al final el estudio SUPPORT no demostró mayor cosa de un beneficio, pero con lo que se encontró el doctor Connors es que tenía un montón de datos fisiológicos, de gravedad, etc. Entonces lo que hizo fue un juego estadístico, hizo un score de propensión, es decir, como tenía todos estos datos, sentó a expertos y le dije, ¿a quién le pondrías un SWAN? Y dividió sus pacientes entre los que se les pondría o no les pondría un SWAN de acuerdo a este score de propensión, y evidentemente se dio cuenta que a la gente no se le ponía el SWAN basado en esos criterios. Por tanto, tenía en grupos con SWAN o sin SWAN con score diferentes. Y lo que demostró es que las personas que no tenían SWAN-GAN tenían menos mortalidad. Gracias a este estudio, la tasa de SWAN-GAN cayó estrepitosamente. Hoy en día ponemos menos del 1% de los pacientes SWAN-GANs en las unidades de cuidados intensivos. Y créanme, fue gracias a un estudio bien hecho, pero observacional ni siquiera. Luego de este estudio sí se han hecho estudios, se ha permitido, y esto era por exposición de los intensivistas a hacer estudios, porque pensaban que había un beneficio claro del SWAN-GANS, y que ha validado lo que este estudio mostró. El SWAN-GANS no sirve para monitoreo intensivo porque tiene demasiadas variables y muchas veces hay problemas para básicamente leer los datos. Y creo que esto nos lleva a que ven que en un área tan complicada como cuidados intensivos, la construcción de la medicina sigue ciertas características de la sociedad, de prestigio, de costumbre. Por tanto,
como en este caso y en otros, el cambio requiere otro tipo de discusiones. Y yo creo que eso es muy importante cuando una persona como yo, ve los problemas de atención, por ejemplo, cuando estaba en la Defensoría del Pueblo, y ve qué cosas tienen que cambiar. Yo creo que lo que les he mostrado hasta ahora son modos de aproximarse al problema y de tratar de visibilizar que no somos tan perfectos, no somos tan racionales y que tenemos y que tenemos ciertos caminos por los cuales nosotros podemos relacionarnos con la necesidad de que exista un discurso de derechos. Porque finalmente lo que ocurre en nuestros hospitales es cosa como lo que está graficada en esta diapositiva. Este es un caso de una persona que muere en un hospital de salud sola. Y la hija se queja amargamente sobre las condiciones en las que había fallecido, básicamente la soledad. Como es una institución que requiere tiene ciertos parámetros de investigación, cuando uno pide siempre la versión de las dos partes, ¿no? El médico jefe de esta sala nos dijo cuando esto ocurrió que él había hecho salir a la hija básicamente para respetar la majestad de la visita médica. Y yo siempre reparo en el lenguaje que usó este doctor de la majestad de la visita médica. Y la majestad es quizás el gran problema. Y vean que esa construcción no tiene nada que ver con una construcción basada en evidencias o que vea algo de incertidumbre. La majestad es algo que está más allá del bien y el mal. Y quizás son ese tipo de discusiones que tenemos que empezar a tener en medicina para entender por qué son necesarios un enfoque en derechos y interiorizar y facilitar el flujo de otras perspectivas. Eh, Esto no es ajeno a otras áreas del conocimiento y son áreas del conocimiento que se han desarrollado y que han nutrido muchas de las perspectivas de derechos humanos y el trabajo que se hace en muchas áreas del conocimiento humano. Eh, y de hecho tiene elementos de lo que es de ciertos filósofos modernos, Foucault, por ejemplo, cuando habla de cómo es que nosotros establecemos relaciones de poder, ¿no? La construcción de la costumbre médica, de lo que hacemos en el día a día, tiene mucho de este juego que Foucault analizó muy bien, de construcción de instituciones, de poder, más que de la racionalidad que uno quisiera que tenga, ¿no? Por ejemplo, la existencia de los horarios de visita. Y los horarios de visita, su historia es muy, muy interesante y no tiene nada que ver con todas las cosas y todas las justificaciones que uno les da para que existan, ¿no? Los horarios de visita nacen en el hospital moderno básicamente por una necesidad de cobrarle a los pacientes. Estamos hablando del siglo XIX, cuando existe un flujo de gente hacia hospitales porque ahí está la academia mirando y curando. Entonces, estos lugares que eran básicamente hospicios que eran administrados por órdenes religiosas, se ven en la necesidad de generar recursos eh, para los pacientes. Y la institución del hospital, que es una institución europea y que va evolucionando hacia el siglo XIX, inventa este principio de los horarios de visita para salas de medicina general. Básicamente, si tú no pagabas, no podías visitar o te ponía un horario, ¿no? Si pagabas, sí podías hacerlo. Bien, y ese es el origen, ahí nacen. Y luego se va construyendo esta costumbre de tener horarios de visita y una necesidad que hoy en día, por ejemplo, se argumenta mucho en contra por ejemplo, hay iniciativas a nivel mundial de lo que se llaman UCIs abiertas. Esperemos que con el COVID todo esto regrese al cauce que había estado yendo, porque la eliminación de los horarios de visita es algo que se ha ido trabajando. El COVID ha hecho que esto de alguna manera se detenga, más por una cuestión de bioseguridad que porque tenga alguna racionalidad. Es más, la terrible situación en la que los pacientes con COVID están es, es muy, muy lamentable y de alguna manera va en contra de todo lo que hemos estado trabajando con humanización de cuidados intensivos, etc. Eh, la costumbre médica se construye muchas veces con muchos otros elementos, y no voy a extender mucho esto. Hay trabajos de incluso cómo enfrentamos el fin de la vida y vamos a enfrentarlo diferente si es que ha habido alguna complicación,
si es que tenemos certeza o no del diagnóstico, si tenemos algún sentimiento de culpa, no estamos ajenos tampoco dentro de la costumbre médica a tener influencia de los problemas que aquejan a nuestras sociedades, cómo tratamos mujeres, cómo tratamos hombres, cómo tratamos personas de diferentes orígenes étnicos. Y esto es algo que se ha trabajado bastante bien y de hecho se ve en nuestro medio. Y creo que todo esto, para cerrar, es que somos, aparte de tener sesgos cognitivos, aparte de estar sujetos a incertidumbre como parte de lo que hacemos cotidianamente, también no somos tan racionales y susceptibles a juicios muy subjetivos con lo que hacemos. Y créanme que pese a todo lo que, el esfuerzo que uno puede hacer, e incluso en personas que llevan de la mano un discurso de positivo eh, 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 en pro del paciente y de los derechos del paciente y derechos humanos, pueden cometer errores fundamentales y realmente no verlos. La historia de esta portada es de una conferencia sobre un internacional que que es Shared Decision Making y ha cambiado ¿no? International Shared Decision Making es una conferencia sobre medicina centrada en el paciente, auspiciada usualmente por organizaciones de medicina interna. Ellos tuvieron un capítulo, una conferencia en Lima en el año 2013. Yo participé como uno de las personas que expuso en esa presentación. Pero antes de la exposición, como manera de fortalecer la idea y la necesidad de lanzar la idea de Shared Decision Making, de decisiones compartidas, que en ese momento estaba, digamos, era la segunda o tercera conferencia que hacían, el British Medical Journal dijo, ok, vamos a hacer un editorial, hubo un editorial conjunto de varios de los médicos que vinieron al Perú a hacer esta conferencia, y esta fue la portada. Y yo les mostré esta portada en la conferencia y una de las cosas que les dije es que no podían haber escogido algo peor. Eh, Porque para mí esa portada es de iconografía totalitaria del siglo XX. Eso es una portada que difícilmente la podrías poner en un afiche grande en San Marcos o en alguna universidad del Perú. Difícilmente la vas a poder poner tampoco en Vietnam o ¿no? en lugares donde han sufrido o en Camboya con Pol Pot. Esto es claramente iconografía totalitaria. eh, y, y no ver esa realidad es algo que a mí me chocó un poco, sobre todo viniendo de médicos que justamente eran los más sensibles que uno quisiera que sean. Eh, Analizando eso, yo siempre digo, es porque a veces cuando vamos a extremos, a veces perdemos también la perspectiva. Eh, Este es un artículo que yo siempre recomiendo que se llama La tiranía de la salud y quisiera ir cerrando con esto porque, digamos, esto es de alguna manera el mensaje que uno quisiera dejar. Yo creo que hablar de derechos, hablar de derechos humanos en práctica clínica y la importancia que tiene, implica no solo entendernos como sujetos irracionales y que estamos sujetos a subjetividades, a entender toda esta complejidad que tiene la medicina, pero utilizar esos elementos para enriquecer nuestra práctica y así permeabilizarnos a todo este discurso y a esta necesidad de entendernos como parte de una sociedad que tiene ciertos objetivos, que tiene que respetar ciertos principios. Pero es fundamental también entender que si uno no desterra estas ideas de superioridad, esta idea de majestad que este doctor hablaba en su descargo cuando había hecho salir a este familiar cuya madre falleció, no desarrollar este fanatismo a la salud que habla muy bien la doctora Fitzgerald en este artículo. Eh, no tomarnos tantos en serio, no creernos que ya hemos hecho todo lo posible, y porque eso deja de lado justamente lo que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos el trabajo que hacemos, lo que vemos pacientes, lo que ayudamos personas, y es negarles ese lado que la gente está buscando, y que es justamente el que se deja de dar cuando te vuelves así, te vuelves fanático por la salud, te vuelves totalitario, ¿no?
E incluso vean que esto puede suceder en gente que está súper sensibilizada. Yo creo que lo que tiene que existir en medicina para entrar en un discurso y tratar de complementarse con temas de derechos es pensar en medicina en nuevos paradigmas. Y yo creo que yo no soy de las personas que entiende bien por qué seguimos jurando a Hipócrates, no lo entiendo, es demasiado antiguo, demasiado desfasado. Yo creo que deberíamos buscar definiciones más claras de lo que somos como servidores públicos, porque damos un servicio, estemos donde estemos. Eh, Alguna vez mirando televisión, escuché a una política conocida en un discurso de cierre definiendo lo que era para ella la definición de un servidor público. Políticos en ciertas sociedades tienen grandes escritores de discursos y esto fue lo que puso. Y creo que esto es una buena frase para entender quizás lo que sería un buen paradigma en derechos eh, eh, en el siglo XXI para estudiantes de medicina. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú de aquí en adelante como médico? Y es ser una persona que está ahí para solucionar problemas de las personas y a la vez facilitar que ellos consigan alcanzar sus sueños. Eh, y creo que a nivel personal, más como servidores de salud, ya en este lado más de nosotros como médicos, como personas que estamos en el día a día, yo creo que debemos abandonar muchas veces esas posiciones maximalistas y de todo pasado fue mejor y de ¿no? Esta cuestión que a veces es difícil de sostener en medicina eh, y entender que hay áreas grises en lo que hacemos y que no está nada de malo tener ciertas nociones de compañerismo, de, digamos, funcionar como entes colegiados, pero entender que eso tiene unas limitaciones y dejar, yo creo que paradigmas demasiado absolutos en medicina es quizás uno de los ejercicios que yo también trato siempre de hacer con alumnos, y eso no es tratar de ser conformistas, sino tratar de entender que existen otras visiones, otras formas de ver las cosas y existen otras perspectivas. Quizás eso se resume bastante bien en esta frase de un par de trovadores que uno puede citar y ver que sí, que no puedes tratar de obtener siempre lo que quieras, pero si tratas obtendrás lo que necesitas. Yo voy a cerrar ahí porque quisiera abrir para algo de conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación, sumamente interesante y cómo tenemos que pensar más allá, ¿no? Ver más allá para tratar de ver a la persona de por sí, ¿no? Como algo más integral. Las preguntas usualmente las hacemos a mano alzada o pueden levantar su mano y usar su micro si tienen alguna pregunta. Y de repente conversarnos algo, Gonzalo, en tu experiencia, ¿cuáles han sido los problemas que se han repetido un poco más? Y después tenemos a Antoine, que es residente primer año, que también quiere hacer una pregunta. Sí, yo solo, a ver, brevemente, cuando yo trabajé en la Defensoría del Pueblo, y esto es algo que se repite, que no es individual, o sea, no es una cuestión particular de nosotros, es la gran mayoría de problemas y conflictos con pacientes se deben a, yo diría, dos elementos. Uno es este elemento eh, de desconocimiento, pero interiorizado. No es que no sepas el código, sino no entiendes bien por qué existe ahí. Y no te entiendes bien tú como sujeto digamos, de necesidad de, de criticarte. Y lo segundo es comunicación, ¿no? Es esta barrera de comunicación que está más basada muchas veces en prejuicios y en cuestiones que tienen que ver más con barreras de tipo
social, ¿no? Y que hay que trabajar. Yo diría esos son los dos elementos que nutren el conflicto en nuestros servicios de salud, sobre todo en los servicios públicos. Servicios públicos. Gracias. Antoine. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor Yanela. Quería hacer una pregunta, pero empezar con un pequeño comentario, ¿no? Yo soy residente de primer año, bueno, en teoría un médico joven. Voy recién, pues, 2 años de ejercicio. Y muy cierto lo que comenta, que muchas de las cosas que hacemos en este tema son costumbre, más allá de tener realmente una base o saber a ciencia cierta por qué se hacen algunas cosas. Principalmente me pareció muy interesante el tema de la visita de los familiares. Ya estamos, creo, casi todos acostumbrados a que en nuestros hospitales, pues, el familiar no puede estar todo el día porque en general no se hace. Y hasta hoy día, al menos yo no había pensado el por qué. Simplemente consideraba que era parte de lo que se hace. Y es importante, pues, cuestionar eso. Le agradezco, doctor. Y mi pregunta era también respecto a ese tema. Más allá de normas administrativas de cada hospital, ¿existe alguna ley que faculte este tema de la restricción de las visitas familiares? No, ninguna, ninguna. O sea, no es solo una cuestión administrativa. De hecho está a criterio de cada institución. Y un ejemplo, las unidades de cuidados intensivos, en algunas ya estaban con 24 horas de visita en el Perú hasta antes del COVID, porque hay un movimiento que se llama es UCIs abiertas, ¿no? Eh, no hay nada más bueno para un paciente en UCI que tener a su familiar al lado. Yo hacía un ejercicio, yo he hecho un ejercicio cuando estaba en la defensoría con intensivistas y los sentaba y les decían, ok, cierren los ojos. Ahora imagínense, si alguna vez han ido al médico, imagínense un bajalenguas. Ahora imagínense ese bajalenguas permanentemente en tu garganta. Ahora imagínate que además tienes un dolor porque de repente te han operado de algo, ¿no? Tienes una fractura, estás ahí echado y imagínense además ruido. Y ahora abran los ojos y imagínense a quién quieren ver. ¿Quieren verme a mí, al médico, o quieren ver a su mamá, a su pareja, ¿no? O sea, no hay nada más eh, reconfortante para alguien que está gravemente enfermo que ver a alguien cercano. Y de hecho, es por eso es que en muchos lugares del mundo se permite el ingreso. Ahora, es cierto que hay limitaciones de acceso y espacio, pero pero eso es una verdad a medias, es esto del acceso y el espacio en nuestros hospitales. No es que la gente va a entrar en tropel y todos van a querer entrar. Y lo otro que es importante con respecto a la puerta cerrada es que genera mucha suspicacia. En una sociedad donde ya hay conflictos, ya hay suspicacias y vean que tenemos todavía problemas estructurales muy marcados, la puerta cerrada genera más conflicto. Pero no hay absolutamente ninguna disposición que diga tiene que haber en los hospitales un horario de visita. Es sencillamente una noción de ejercicio. Depende de cada hospital y por eso muchas veces varían los horarios de visita de hospital a hospital. Gracias, doctor. El doctor Stucky está levantando la mano y después el doctor Aguilar. Gracias. Bueno, felicito en primer lugar a Gonzalo Yanela por su exposición brillante. En la misma línea del doctor que me ha precedido, el doctor Roca, definitivamente esto que se ha mencionado en torno a los derechos de los pacientes quizás sea más sensible dentro de la especialidad de la psiquiatría, ¿no? Probablemente porque se considera todavía al paciente psiquiátrico en general como de menos capacitado para dar su opinión y por lo tanto más factible de ser vulnerados sus derechos. Y eso lo vemos en la práctica cotidiana, lamentablemente, y hay que reconocerlo. Es muy raro, por decir casi nunca, que a un paciente psiquiátrico se le pida su consentimiento para el internamiento
asumiendo que no está en condiciones de darlo, lo cual puede ser cierto en algunos casos, es verdad, no podemos decir que no, pero no es cierto en otros, ¿no? Un paciente que se interna, por ejemplo, por riesgo suicida, por consumo de drogas, no necesariamente está totalmente ido o totalmente fuera de dar su opinión. Lo mismo podría decirse, volviendo a lo que se ha mencionado sobre prácticas como la restricción de las visitas, o también se podría decir algo parecido de otras costumbres que se dan en los servicios de hospitalización y que se quieren hacer pasar como que son en beneficio del paciente, cuando en realidad, hay que decirlo claramente, aunque no guste, muchas veces son para comodidad del personal, tanto el personal médico como el personal de enfermería. Por ejemplo, el que los pacientes se bañen todititos a las 6 de la mañana, incluso en invierno con agua fría, ¿no? O que no se les permita hacer ni recibir llamadas, o que haya horarios para ver la televisión, o que no se les permita leer, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil en realidad poder justificar estas actitudes, estas costumbres solamente por cuestiones de beneficio al paciente y, como dije, responden más a la comodidad de nosotros, aunque no querramos reconocerlo. Por otro lado, también, como se mencionó también en la exposición, hay muchas cosas que seguimos haciendo a pesar de que la evidencia es endeble o a pesar de que se ha demostrado que son nocivas, ¿no? Por ejemplo, métodos como la neuroleptización rápida, que ya hace mucho tiempo que se ha dejado de lado por la evidencia científica y que sin embargo se sigue haciendo bajo el argumento de que siempre se ha hecho así y nunca ha pasado nada. O por ejemplo el electrochoque sin anestesia general, las dosis enormes de medicamentos, la polifarmacia, el uso indefinido de benzodiazepinas, en fin, hay muchas cosas que se podrían decir y que se justifican con argumentos de ese tipo. Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario de lo que ha dicho Santiago, que además es compañero de promoción. Uno de los, y bien claro esto de cuando uno ve todas estas restricciones, y uno de los problemas que uno ve en servidores de salud cuando se enfrentan a estas restricciones es, por ejemplo, lo que llamaríamos, no sé, retener a un paciente contra su voluntad o situaciones que tienen que ver con medidas restrictivas que vulneren algún derecho fundamental, como por ejemplo no consentir, etcétera. Es que al estar basados no en argumentos sólidos, sino en costumbres, son difíciles de defender. Y por el otro lado, al frente, y eso es lo que yo siempre digo, al frente tienes gente que tiene un conocimiento muy claro de que estos derechos fundamentales, no pueden ser vulnerados, salvo situaciones muy, muy precisas, y cuando son vulnerados bajo esas situaciones precisas, tienen que seguir un procedimiento muy claro. Por ejemplo, si tú quieres retener a alguien contra su voluntad o quieres operar a alguien de emergencia, ¿no? Ese hecho es un hecho puntual, tú solo puedes hacerlo en un momento y tienes que además revisarlo, es decir, tú puedes hacer una operación de emergencia, pero la siguiente, si el paciente está consciente, ya vas a tener que pedir consentimiento rutinariamente. Tú puedes restringirle de repente por algún tipo de diagnóstico o que puede tener cierta validez de que la persona puede tener un riesgo para él mismo, para terceros, restringirle su libertad, pero tú tienes que a la vez establecer un procedimiento por el cual tú tienes que, esta medida solo puede ser temporal, tiene que ser un procedimiento además bien claro y tiene que ser apelable y auditable, porque eso es derechos humanos. Entonces, a lo que voy es que si tú no tienes una visión crítica de lo que haces, te va a ser muy difícil entender por qué este abogado viene y te habla en este lenguaje cuando tú piensas que estás haciendo lo correcto. Yo creo que eso es algo fundamental. O sea, tú haces las cosas por costumbre y a la vez ignoras que en esa costumbre, que lo que estás haciendo es costumbre, ¿no? No está mal hacer cosas a veces por costumbre, hay cuestiones que podemos tener ciertas cuestiones, ciertas costumbres que tenemos entre colegas que están bien, pero entender que si tú construyes una costumbre, no puedes imponer esa a otros. Y creo que esto va en relación de cómo es que cuando personas de derechos humanos se enfrentan a estos problemas, ves a estos servidores de salud que no entienden que ciertas cosas no se pueden hacer, que tú no puedes meter preso a la gente por estar enferma o ese tipo de actitudes. Doctor Aguilar.
Gracias, doctora. Doctor Gonzalo, qué bien, me encantaba mucho su exposición. Y en esa misma línea quería comentarle que también de repente podrían formarse estos errores cuando se están empezando a formar esas malas costumbres. El día de hoy al hospital me llegó una paciente que estaba muy molesta porque estaba siendo vista por un centro de salud mental comunitario X de Lima y que, bueno, la primera sesión fue muy bonita porque le vieron 4 personas y la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta no lo vio ningún médico, pero era vista por otros trabajadores y que eran ellos quienes le daban la receta y le modificaban la dosis de la receta sin la prescripción del médico. Y ella me decía, ¿no? Yo tengo el derecho que me vea mi propio médico, que él me suba y me baje la dosis y no una enfermera, una psicóloga u otro profesional. Entonces, yo me ponía a pensar justo en la línea, y qué bueno que usted lo esté comentando, doctor Gonzalo. Si los centros de salud mental comunitarios tienen apenas 5 años, es de esta forma la que se están empezando a generar estas, entre comillas, costumbres. O sea, yo creo que justamente ese tipo de construcción es la que genera muchas veces los problemas, ¿no? Y no solo lo interiorizas lo vuelves a lo que voy es esto de que cualquiera puede atender a un paciente, refuerza más bien, muchas veces el sistema refuerza actitudes que van en contra de lo que sería una buena práctica y una buena atención. Además, esto, yo diría, se genera a muchos niveles. En, en educación en medicina siempre hablamos de esta currícula oculta, ¿no? De cómo es que uno puede discutir a nivel muchas veces de pregrado eh, teoría sobre una serie de elementos. Y les digo algo muy claro. No existe absolutamente ninguna clase en medicina, en ninguna universidad del Perú, donde se enseñe que para un resfriado tienes que poner un inyectable, ¿no? O que tengas que poner una inyección para un resfriado. En todas las clases te dicen que tienes que poner Panadol, que tienes que dar Panadol, agua y paciencia. Eso es el tratamiento de resfriados en todas las clases. No existe ninguna clase en medicina, y estoy hablando de mi área, porque lo conozco, en que tengas que poner Lincozin para un resfriado. Sin embargo, pero esa currícula oculta te domina, y en medicina es muy poderosa. Esa práctica de costumbres es extremadamente poderosa y es muy difícil de combatir. Y nosotros tuvimos una experiencia en la Defensoría del Pueblo, es cómo es que si tú conversabas con gente recién salida de la universidad y residentes de apenas un par de años, veías una gran diferencia en la forma en que ya habían interiorizado una serie de prácticas que vulneraban derechos, y muchas de estas prácticas a las que el doctor, de esta costumbre de, ok, esto se hace así, así son las cosas por acá, ¿no? Yo creo que el problema adicional es que muchas veces el sistema de salud absorbe esto como algo natural, y eso se hace más difícil de modificar, ¿no? Se ve en áreas de obstetricia, por ejemplo, en el manejo de salud de niños. Es decir, yo creo que áreas y ejemplos como el que da doctor hay múltiples, y sí son un gran problema, y es esa especie de construcción que tenemos en medicina, y que la única forma de combatirla es justamente visibilizándola. Tiene que haber una discusión crítica, y tiene que haber una masa crítica además que se dedique a eso. Muchas gracias, doctora Yanela, muy interesante. No sé si habría una última pregunta. Nuevamente agradecerte que hayas aceptado la invitación de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Una presentación muy interesante, como decía al principio, para todas las especialidades, ¿no? Y más en la nuestra probablemente tenemos que empezar a poner un poco más de
de ver este aspecto también, ¿no? Los derechos humanos de nuestros pacientes, como mencionó también Santiago, que muchas veces por su patología no se le solicita, ¿no? Se cree que ya de arranque no tienen el derecho, ¿no? Y la última pregunta es de Enrique, solo dice Enrique, así que no sé quién es. ¿Enrique? ¿No? Perdón, acá recién puse mi micro. Hola Silvana, soy Enrique Máger. Gonzalo, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Hola, ¿cómo Enrique? estás? Sé que mi nombre estaba completo, ahí decía mi nombre completo. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias por tu exposición. Estuve tratando de buscar la mano hace rato, pero no la encontraba. Bien, hay un tema que a los psiquiatras nos revela y nos revuelve la sangre, y es que, por ejemplo, los jueces son más médicos que los médicos, porque ellos deciden si un paciente debe o no ser internado, y ahí no siempre, creo yo, se trata de personas que han perdido los derechos civiles, eh, porque todavía no han sido juzgados, porque deben de entrar en un proceso judicial, etcétera, pero que son internados a la fuerza en algún centro de salud, no solamente psiquiátrico, porque puede ser, qué sé yo, porque tiene tuberculosis, porque tiene alguna otra enfermedad que la persona es reticente al tratamiento, o como un gesto de repente incluso hasta suicida. ¿Qué opinión te merece esta situación, digamos, legal o de derechos humanos vis a vis la medicina? Sí. Mira, yo ahí sí tengo una opinión que, y te lo voy a dar con, o sea, yo sí me he dado cuenta de muchas veces en estas discusiones cuando uno lo judicializa en el Perú, hay esta sensación de que el juez va a decidir sobre la base como dices, de ser más médicos que los médicos. Pero en realidad no es que sean más médicos que los médicos, sino que en los procesos judiciales las partes discuten como absolutos. Y eso es algo que muchas veces es parte del problema. Es decir, la costumbre médica esta de sentirse absolutos, y que no lo somos, es lo que se ve reflejado en muchos de los procesos. Yo he peleado mucho no litigado, pero he ayudado a instituciones a tratar de hacer entender que la medicina no es así, no es de absolutos. Y créeme, solo he logrado un éxito en tratar de revertir eso, que fue en el caso no sé si conocen el caso de Ana Estrada, sobre eutanasia. Básicamente la discusión en ese caso era una discusión de absolutos médicos, y lo que fue la postura de la Defensoría del Pueblo es que la medicina no es absoluta, porque es básicamente entender que teníamos limitaciones, que llegamos a cierto punto y que no sabemos, y que la persona debe decidir. Porque es como, a lo que quiero llegar es cómo enfrentas tú el problema y cómo lo litigas, depende mucho. Y los abogados van a litigar con lo que tú le das, con el insumo que le das. Si tú, por tu parte, utilizas este lenguaje absoluto, que es además el lenguaje que se acostumbra a discutir, vas a llegar a jueces que van a tomar este tipo de decisiones. Yo creo que tiene que haber un desarrollo también de ese lado, y eso yo lo he conversado mucho con abogados, un entendimiento, de un mejor entendimiento de estas limitaciones que tiene la medicina. Porque hay que decirlo, muchos de estos procesos no dejan contento a nadie, porque si tú ves la medicina como absolutos, como digamos, como algo que no tenga nada de incertidumbre, que tú puedas decir, ¿no? Que no tenga grises ni matices, vas a estar en un gran problema. Mucha gente no le gusta hablar en términos relativos y de probabilidades, pero es el único lenguaje médico que se da, ¿no?
yo creo que cuando vamos a litigar muchas veces, yo lo que he visto es ese problema. Y en particular, cuando hay medidas restrictivas, el juez va a restringir sobre la certeza que le das, ¿no? Y quien le da la certeza es el experto. Y el experto, no se trata que el experto sea alguien que se sienta, ¿no?, demasiado capacitado o excesivamente capacitado, sino además el experto es visto como eso, como un experto. Y es justamente sacar esa idea de experto en la materia judicial me parece lo más importante. Pero otra vez, en el único caso que yo he visto que esto ha logrado hacerse ha sido en el caso de Ana Estrada, donde básicamente se dejó de lado todo este parafernalia de argumentos que pusieron sociedades, ¿no?, créanme, en contra de ella estaban casi todas las sociedades médicas, todas hicieron amicus, que son estos documentos que hacen en estos juicios por un juicio constitucional, y todo se puso de lado porque fue básicamente una discusión de derechos individuales. O sea, cuando tú llevas las cosas a derechos individuales, tu nivel de prueba tiene que ser otro, pero el discurso, la forma de presentarlo, me parece que es muchas veces una limitación aún en nuestro medio. Gracias, Gonzalo. No me refería a la capacidad del juez, porque por último así está establecido en las leyes en Claro. nuestro país y en muchos otros. Lo que yo decía es precisamente eso del experto. Muchas veces no recurren a expertos para la decisión de un internamiento. Es una decisión de ellos, digamos, inobjetable, porque la ley así lo dictamina. Pero lo malo es que después, cuando ha pasado la parte álgida del problema, insisten en que se deben seguir teniendo internado al paciente por razones que ya no son ni siquiera médicas, por supuesto, ¿no? Gracias, muchas gracias, gusto de verte. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la presentación de hoy. También agradezco a todos los que han participado hoy en esta presentación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias.